Nos fuimos. Buenas, mi nombre es Adrián de Jesús José Medina, integrante de este equipo, acompañado de Elvin Josué Vázquez, Neferson Cuevas y Romely Ramírez. En este momento estaremos realizando una ponencia sobre los fundamentos defensivos del béisbol. Iniciaré yo. Introducción. En el béisbol, cada uno de estos elementos que conlleva un partido tienen sus respectivos fundamentos, con el fin de ser ejecutados de la mejor manera y realizar jugadas con perfecta ejecución y estética. Por ello, en este documento se estarán resumiendo los fundamentos de uno de esos elementos técnicos. A saber, los fundamentos defensivos, se desglosarán situaciones que suelen presentarse y junto a ellos las posiciones que toma cada uno de los 9 jugadores para defenderse. En primer lugar están los fundamentos defensivos para corredores sorprendidos entre bases. El corredor de la primera base es sorprendido fuera de base y ambos tratan de avanzar. Los corredores se encuentran en primera y segunda base. El lanzador se desplaza hasta detrás de la primera base para servir de respaldo al primera base. El receptor protege al home plate. El primera base cubre su base y participa en la captura del corredor. El segunda base cubre su base y participa en la captura del corredor. El shortstop se desplaza desde segunda base para servir de respaldo al segunda base. El tercera base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro, entre otros. En cambio, cuando es el de segunda base el que es sorprendido, el lanzador se desplaza hasta detrás de la tercera base para servir de respaldo a tercera base. El receptor protege el home plate. El primera base cubre su base y debe estar alerta para recibir un posible tiro. El segunda base se desplaza detrás de segunda para servir de respaldo al shortstop. El shortstop cubre la segunda base y participa en la captura del corredor. El tercera base cubre su base y participa en la captura del corredor, entre otros. Continúen, compañeros. Muchas gracias, Adrián. Ahora yo continuaré con lo que es el corredor de la segunda base, es sorprendido fuera de base y ambos tratan de avanzar. Entonces, en este caso, los corredores se encuentran en primera y tercera base, mientras que el lanzador se desplaza hacia detrás del home plate para servir de apoyo al receptor. El receptor cubre el home plate y participa en la captura del jugador, o sea, para hacerle el out al corredor antes de que llegue safe o a salvo. El primera base cubre su base y está atento al avance del corredor de primera para que este no se vaya a segunda base. Entonces el segunda base cubre su base y está atento a un posible tiro. O sea, si el primera base se la roba, o sea, el primera se va, el corredor está en primera, se va a segunda. El segunda base entonces está atento por si el primera base tira hacia allá o si tira del shortstop, receptor, tercera base, cualquiera. El campo corto o shortstop sirve de respaldo al tercera base. El tercera base cubre su base y participa en la captura del corredor, ya sea del de segunda o del de tercera. A cualquiera de los dos este va a cubrir, va a servir este va a cubrir y sirve para hacerle el lado. El jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercera base. Y el jardinero derecho y el central se desplazan hacia adelante para servir de apoyo al segunda base en caso de que una bola se vaya. Corredor de tercera base que trate de anotar con un rolling por el shortstop o campo corto. El lanzador se desplaza hasta detrás del home plate para servir de respaldo al receptor. El receptor cubre el home plate y participa en la captura del jugador. El primera base cubre su base y está atento a un posible tiro. El segunda base cubre su base y está atento a un posible tiro. El shortstop captura la bola, realiza el tiro y cubre la tercera base. Este cumple 3 funciones. El tercera base cubre su base y participa en la captura del corredor al que se esté robando la base. Y el jardinero izquierdo se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al tercera base. El jardinero central y el derecho se desplazan hacia adelante
para respaldar y servir de apoyo al segunda y al primera base. Fundamentos defensivos ante batazo de hit. Bueno, aquí, si es un hit sencillo hacia el jardín izquierdo sin corredores, el lanzador se desplaza hasta una posición entre la segunda base y la lomita de lanzar. El receptor sigue al corredor y cubre detrás de la primera, más el primera base presta atención a si el bateador corre, el bateador corredor pisa la base y después cubre su base. Y el segunda base se desplaza detrás de su base y sirve de respaldo al shortstop o campo corto cuando recibe el tiro de jardín izquierdo, mientras que el shortstop cubre la segunda base y recibe el tiro de jardinero izquierdo. El tercera base permanece cerca de su área. El jardinero izquierdo, central y derecho se desplazan hasta detrás de la base o a cubrir una bola, o si hay que realizar un tiro en dado caso. Hit sencillo hacia el jardín izquierdo con corredor en primera base. El lanzador se desplaza hasta una posición entre la tercera base y el home plate para servir de respaldo al tercera base cuando recibe el tiro. El receptor cubre el home plate. El primera base presta atención hacia el bateador corredor, pisa la base y después cubre su base. El segunda base cubre su base y presta atención a un posible tiro del jardinero. El shortstop o campo corto se desplaza a una posición en línea con el jardinero izquierdo y la tercera base para cortar el tiro. El tercera base cubre su base y se prepara para recibir un posible tiro. El jardinero se desplaza a capturar la bola y realizar el tiro a la tercera base, pero lo hace bajo para que pueda ser cortado por el shortstop si fuese necesario. Este es el jardinero izquierdo. El jardinero central se desplaza por detrás del izquierdo para servir de respaldo por si la bola se le escapa o se le va. Y el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de respaldo al segunda base. Mi compañero Rómulo estará continuando con la otra parte. Bien, muchas gracias, Neferson. Tal como aquí, vamos a hablar un poco sobre qué pasa cuando hay un hit sencillo al jardín izquierdo. En este caso, los corredores deben estar uno en primera vez o las bases estar llenas. Y cuando sucede esto, para servirle de apoyo o de respaldo al receptor cuando reciba el tiro, el receptor tiene que cubrir el home plate y de igual manera estar atento al corredor que pisa la base y después cubre su base en que recibe el tiro. En segunda base por igual y estar atento para recibir un posible tiro si se está buscando un doble play o field. De igual manera, el tercera base se mueve en una posición en línea con el receptor y el jardinero para servir de cortador y el jardinero desplazará a capturar la bola y realizará el tiro a home play pero lo hace debajo para que pueda ser cortado por el tercera base si fuera necesario. Entonces, de esa manera, el tiro del jardinero no llega directo a home, sino que es interceptado en la tercera base. Cuando es un hit sencillo al jardín izquierdo, con corredores en segunda y tercera bases, es decir, el lanzador se desplaza hacia el home plate para servir de apoyo al receptor cuando este cubra. Por su lado, el primera base prestará atención hacia el bateador, corredor, pisa y el segundo cubre sus bases para estar listo a recibir el tiro. De igual forma, el campo corto cubre la tercera base para prestar atención para recibir el tiro y el tercera base se moverá en una posición en línea recta con el receptor y el jardinero para poder capturar la bola y tirar a home inmediatamente. Esto lo hace cortando para que por la tercera sea más difícil, sea más fácil manejar el tiro desde el center field. Cuando hay un hit sencillo al jardín izquierdo con un corredor en segunda base, pues el lanzador se desplaza hacia atrás del juego igual para respaldar al receptor o el catcher. El primera base prestará atención apoyo al campo base y el tercera base y el jardinero se mueven en una posición en línea recta con el receptor
los cuales van a cortar por si la pelota es posible. El jardinero se desplazará a capturar la bola para realizar entonces un tiro cortado a home plate, mientras que el jardinero central se desplazará por detrás de este para servir de posible de respaldo hacia segunda base. Cuando hay un batazo de doble o posible triple entre el jardín derecho central y el izquierdo, sin importar cómo estén los corredores, en este caso, el lanzador se tiene que desplazar hacia atrás del home para servir de apoyo al receptor. El primero a estar atento hacia el bateador corredor pisa y después lo sigue en carrera hasta la segunda base. Y de igual forma, el segunda base se desplazará hacia una posición en línea con el jardinero para capturar la bola y la tercera base. Y el campo corto se interna en los jardines para cortar el tiro y servir de relevo. Entonces el tercera base cubre su base y se queda atento al tiro, y el jardinero izquierdo y central se desplazarán para capturar la bola y realizar el tiro cortado del jardín derecho que va hacia adelante para servir de posible respaldo hacia la primera base que cubre segunda. Ahora mi compañero Elvin continuará con la próxima parte. Cuando ocurre un batazo de doble, posible triple en el jardín central y el izquierdo, sin importar los corredores que haya, el lanzador se desplaza hacia una posición entre el home plate y tercera base para hacer de respaldo el tiro mientras el receptor cubre el home. Por otro lado, el primera base se desplaza a una posición entre la tercera base y la lomita en la línea con el tiro al home plate y listo para cortar el tiro si fuera necesario. El segunda base se desplaza a una posición en línea con el jardinero que captura la bola y la tercera base, aproximadamente unos 30 pies del shortstop, que va a cortar el tiro a la base. El shortstop sin interna en los jardines para cortar el tiro y servir de relevo. El tercera base cubre del cortador, o sea, el shortstop. El jardinero izquierdo y el central se desplazan a capturar la bola y realizan el tiro cortador. Y por último, el jardinero derecho se desplaza hacia adelante para servir de posible respaldo a segunda base. Continuamos. Cuando hay un batazo de doble, posible triple por la línea del jardín izquierdo con corredor en primera base, lo que sucede es que el lanzador se desplaza hacia una posición detrás de home plate para servir de respaldo al receptor. El receptor cubre el home plate. En la primera base se desplaza a una posición entre la tercera base y el home plate en la línea con el tiro al home plate y listo para cortar el tiro si fuera necesario. Segunda base cubre la tercera base y está atento a recibir cualquier tiro. El shortstop se interna el jardín izquierdo para cortar el tiro y servir de relevo al home plate. Por otra parte, el tercera base se desplaza a una posición aproximada de 30 pies de distancia del shortstop para servirle de respaldo. Jardinero izquierdo se desplaza a capturar la bola y realiza el tiro cortador. El jardinero de derecho se desplaza hacia adelante para servir el posible respaldo a segunda base. Siguiente. En conclusión, luego de haber realizado este informe, entendido que es de gran importancia dominar los fundamentos básicos de la defensiva en el béisbol, ya que es muy importante para poder minimizar las posibles ofensivas que posee el rival y poder aspirar a la victoria. Es importante manejar este tema, ya que muchos partidos han perdido por algunos errores mentales cometidos por parte de los jugadores, que por el desconocimiento, quizás por una interrupción, no son capaces de anticipar la jugada para así cubrir en la posición que les corresponde dentro del terreno de juego cuando hay una jugada que está en progreso. Dicha enseñanza de estos fundamentos no debe ser olvidada a la hora de enseñar el béisbol como asignatura. Esto fue todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado.